Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Bien dijo Mario, el pastor. Empezamos el 2 de febrero a estudiar el Evangelio de San Mateo. Llevamos un año, un mes y días. Predicó precisamente el pastor, nos dio la introducción. Y yo lo único que puedo expresar, y ojalá sea su opinión también de ustedes, ha sido hermosísimo estudiar el Evangelio de San Mateo. Sé que toda la Biblia habla a nuestro corazón y nos enseña el Señor de maneras increíbles. Y sinceramente, cuando abrimos la palabra, parece ser que Él lo sabe. Y yo creo que sí lo sabe. Sabe lo que necesitas escuchar, lo que necesitas oír. 28 capítulos del Evangelio de San Mateo, queridos hermanos, y vamos un poquito más de la mitad. Y hemos pasado un año, un mes y estudiando la palabra como iglesia. La primera exhortación en esta mañana, y que tiene que ver con nuestra enseñanza. Realmente les invito, en algún devocional lo compartí también con ustedes, que ejercitemos el amor por la palabra, por escudriñar las escrituras. También en ese devocional comenté que ejercitemos el amor por la oración. Y también comenté en esa ocasión que ejercitemos el amor por las personas. Así es que si tú eres aquellos que tienen la disciplina de comenzar tu día con la escritura, con la presencia de Dios en oración y con su palabra, te felicito, porque estás empezando bien tu día. Si hoy este día te levantaste con las ganas, con el ímpetu y con toda la disposición de venir a esta iglesia para escuchar su palabra, qué bueno. Pero te faltó una cosa. Te faltó tal vez ejercitar o llevar a cabo la parte más importante del día, para que tu día te vaya bien, para que todo empiece a funcionar bien desde que abres tus ojos. Y es empezar con el hábito de leer la palabra, de hablar a solas con Dios y de preguntarle, enseñarte este día, independientemente si tú vienes hoy a la iglesia porque es domingo. La verdad es que todos los que tienen la disciplina de iniciar así su día, realmente es una bendición. Y quiero decirte algo, en ese tipo de cosas, de leer tu palabra, de leer la palabra, hay programas que te dicen que leas la Biblia. Y te ofrecen ciertos programas que de alguna manera te los van marcando y te dicen que puedes leer la Biblia en un año. Yo realmente, después de estudiar un año, un mes y días, 15 capítulos de San Mateo, lo veo imposible. Yo diría que por lo menos si vas a leer la Biblia en algún programa, respetando los programas que te ofrece los hermanos y quien fabrique y hace todo este tipo de planes, que por lo menos la Biblia entera se lea por lo menos en 3 años, por lo menos en 3 años. Los judíos ortodoxos dicen que solamente leen el Antiguo Testamento porque no creen en el Nuevo en 3 años. 3 años solamente para leer el Antiguo Testamento. También se dice que los que tienen hábito para leer la palabra o hábito en la lectura podrían leer la Biblia completa en 70 horas. La verdad, para mí sería una locura, ni siquiera puedo lograrlo, tal vez tú tampoco. Conclusión, no importa si leemos la Biblia en un año, en 3 o en 5, lo más importante que yo puedo decir es que verdaderamente la entiendas. Si tú no comprendes la palabra, entonces no tiene caso estar leyendo, porque no hay un entendimiento. Y sobre todo, no solamente que se entienda, sino que se obedezca. Si tú no obedeces la palabra, entonces no tiene caso que la leas. Y seas esa persona con ese hábito grandioso de leer la Biblia en 70 horas.
La verdad es que como iglesia hemos vivido esta parte. Y yo creo que la palabra de Dios debe de ser desmenuzada poco a poco, irse gozando poco a poco. Necesitamos al mismo tiempo ir atesorando la palabra. Este versículo me lo aprendo porque lo necesito en defensa y para compartirlo con alguien que me gustaría compartir. La palabra de Dios debe ser meditada. Señor, pregúntale en cada fracción de la Escritura qué es lo que quieres que aprenda. Pero al mismo tiempo recuerden, ¿en qué quieres que la obedezca? La palabra de Dios debe ser disfrutada. Si tú tienes un platillo que te encanta, muchas veces ese platillo viene con una guarnición o dos guarniciones. Yo les digo una cosa, siempre me acabo las guarniciones para dejar el platillo, que son unas enchiladas verdes, 2 por cierto, y las disfruto como no tienen una idea. Lo dejo para el final, porque quiero disfrutar ese platillo que me encanta. Así debe ser la palabra, queridos hermanos. Mateo 15, versículo 32 al 39 es el pasaje que nos corresponde en esta mañana. Pero quiero leer desde el 29, 30 y 31. ¿Por qué? Sé que un hermano compartió esto la semana pasada y tengo que ser honesto. No vi la predicación la semana pasada por las razones que solamente Dios conoce. No la vi. Así es que no sé lo que habló mi hermano. Pero Dios me puso poner esto y no dejarlo de mencionar. Y si usted lo escuchó y escucha algo parecido, hoy el Señor me puso reiterárselos a ustedes y quiero hacerlo. Además, el versículo 29, 30 y 31 de alguna manera nos dan entrada, que es la sanación de varias enfermedades que el Señor de alguna manera ejecutó. Y después los 8 versículos que nos tocan como tema de esta mañana, de alguna manera culminan hechos milagrosos que Jesús venía realizando, como que viene a ser la cereza en el pastel. Pero ¿saben qué? Una cereza enorme, algo precioso para que pudieran todavía, si no creyeron lo que ya vieron, entonces crean en mí, que yo soy poderoso, dijo Jesús, y vean lo que tengo poder para hacer, aunque no lo crean, aunque lo duden. Y dice ahí nuestro pasaje 29, 30 y 31. Pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Cuando la palabra me dice muchos enfermos, quiere decir que hubo personas que llegaron con enfermedades que no se mencionan en la Escritura. Y los pusieron ¿en dónde? A los pies de Jesús. ¿Y qué cree que ocurrió? Los sanó, dice la Escritura. De manera que la multitud se maravillaba viendo los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. ¿Y qué hacían? Glorificaban al Dios de Israel. Es momento que glorifiquemos al Dios de Israel por todo lo que nuestros ojos han visto en esta etapa tan difícil, tan triste, llena de muerte y de tantas cosas. Dice el versículo 32, y Jesús, llamando a sus discípulos, es una continuación de lo que vino o que estaba haciendo el Señor o que ya había hecho. Y Jesús no dijo, y después de todo esto, no, es una continuación. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Esta pregunta de los discípulos creo que es correcta. No podían ver más allá
de lo que podían ver sus ojos. Y dice aquí el 30 y me perdí, 34, gracias. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud a que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Un poco más adelante vamos a ver por qué no se los dio, por qué se los dio a sus discípulos y después a la multitud. Y comieron ¿qué? Todos, y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido, ¿cuántos? 4,000 hombres, sin contar mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Hermanos, un pasaje hermoso, una lección aún para nosotros hoy en día. Y la primera cosa que quiero compartir es que me impresiona ver cuánto se afana el hombre, cuánto nos afanamos los hombres por la curación de nuestras enfermedades corporales. Es increíble, y quiero decirlo delante de ustedes y del Señor que me escucha. Hoy más que nunca, de verdad, hoy más que nunca, puedo decir que la salud es invaluable. Espero que usted esté de acuerdo conmigo. Hace un rato dijimos, y se dice un dicho, que no puedes ver lo que tienes hasta que realmente lo pierdes. No pudimos ver como iglesia y la bendición que era reunirnos, porque a veces en algunos domingos decidías no venir. Pero ya que no puedes venir, porque realmente te lo imponen, entonces dices, qué bendición era ir a la iglesia. No apreciamos lo que tenemos hasta que verdaderamente lo perdemos. Hoy más que nunca, creo que la salud es invaluable. Hoy damos todo por la salud. Hoy cuidamos la salud más que otra cosa. Hoy más que nunca hemos visto la muerte tan cerca de nosotros, que porque soy una persona numérica, le dije a mi esposa, por favor ayúdame a contar las personas que se han ido. Y algunos sin Cristo. ¿Y sabe cuántas personas contamos? Solamente de nuestro círculo, no amigos de los amigos de mis amigos. El círculo más cercano, 18 personas muertas, incluyendo familiares directos. Más de 40 personas con contagio, solamente en nuestro círculo. Y Dios hoy nos tiene con bien. ¿Eres mejor que los otros? No. En su gran misericordia, en su cuidado perfecto, Dios nos ha mantenido sanos. ¿Podemos enfermar mañana? Sí. ¿Podemos contagiarnos? Sí. ¿Podemos morir? Sí. Pero Dios en su gran amor ha dicho, hasta este momento, no es mi voluntad. Nos dice la Escritura que acudieron a Jesús grandes multitudes. Seguro que estas personas, de alguna forma, habían caminado kilómetros y kilómetros para acercarse a Jesús, a aquel que habían escuchado que podía curar todo. Porque a todas las personas que les acercaron y se las pusieron a sus pies, dice la Escritura en el versículo 30 o 31, que fueron sanas. Todos. Y yo estoy seguro que en esos tiempos trasladarse era un poco complicado. Ahora imagínate un enfermo, mucho más. Pero ¿sabe una cosa, querido amigo y hermano? Y también quien nos puede escuchar y ver a través de este medio. Cuando hay una esperanza, se vence todo obstáculo. Y no te importa dónde tengas que ir. En algún momento comenté acerca de una familia
clientes míos en León con un primer bebé, con problemas de asma y problemas respiratorios, y cada mes viajaban a Houston para llevar a su bebito, para que el supermédico en Houston pudiera atender a su hijo. No importaba el dinero, ni el esfuerzo, ni la distancia. Iban para llevar a su hijo, que conforme fue creciendo, fue superando todos sus problemas respiratorios. Así es que cuando hay una esperanza se vence todo obstáculo y hacemos hasta lo imposible por obtener y porque realmente seamos curados o sea curado nuestro familiar. Todo por la esperanza de ser curados o sanados. La salud, y escúchelo bien, la salud, y eso es lo que hoy Dios me ha mostrado, viene a ser la gran bendición de la que se puede gozar aquí en la tierra. ¿Con vida? ¡Qué padre! Sin salud no tienes nada. ¿Y qué del dolor? Cuando alguien nos dice que tiene dolor, que su enfermedad genera un dolor, decimos: voy a orar por ti. Y qué bueno que ores, pero no puedes experimentar su dolor. Y la verdad es que esas enfermedades, de alguna manera, generan dolores y a veces demasiado fuertes. Voy a decir algo porque o en este servicio no está mi madre, en el siguiente viene ella, tal vez me voy a medir un poco, pero tiene 81 años, está cumpliendo 81 años en este mes. Ella tuvo un accidente hace 40 años con mi papá y un tío, y muchos lo saben, otros no. Y era un accidente de muerte automovilístico. El diagnóstico que recuerdo que como hijos nos dijeron: su mamá no va a caminar nunca. Eso es lo que dijo el médico de médicos del Hospital Mosel en la Ciudad de México. ¿Y sabe una cosa? Caminó a los 2 meses y medio. Así es Dios de grande, que rebasa nuestras expectativas, que ve más allá que aún de los médicos más preparados y más poderosos que pueda haber en nuestro México. Y mi mamá pudo caminar. Ahora empezó a quejarse y casi no podía caminar. Escúcheme bien, por un juanete. Digo, primero por juanetes, ahora por una callosidad en su pie. Y decía: es que no puedo, hijo, es que me duele, es como un dolor que se clava. Y, ay, qué exageración. Y también por su accidente tiene problemas para caminar, dolores en las piernas. Y hace no mucho tiempo, tal vez en este año, no sé qué ocurrió con mi esposa y conmigo, pero empezamos a tener problemas de dolor de espalda baja. ¿Y sabe una cosa? Como decía mi mamá, dolor desde aquí hasta abajo. Y Diana y yo padeciendo la misma dolencia y las mismas características de la enfermedad. Hasta ese momento entendí el dolor que mi mamá trataba de describirme. A veces no podemos entender el dolor tan fuerte que la gente dice que tiene por sus enfermedades. Necesitaríamos ponernos dentro de ellos, en sus zapatos, y poder saber lo que realmente están padeciendo. Imagínate, hay personas con dolores tan grandes que ni aun las drogas, y me refiero a los medicamentos, les hacen efecto. Pero lo que más me preocupa hoy en día, y vuelvo a reiterar, es que las personas se afanan tanto y tanto por sus dolores y sus problemas corporales, que tienen una enfermedad más grave, que realmente te lleva a la condenación eterna. Y esa enfermedad, o enfermedad principalmente, es la enfermedad espiritual, la enfermedad del corazón. Y cuando una persona está enferma del corazón, entonces realmente va hacia la muerte eterna. Y primeramente debes de preocuparte
Si estás sentado aquí esperando que todos sean creyentes, que tú ya te hayas atendido la enfermedad más grave que existe en el hombre y en las mujeres y en los viejos y en los niños en su momento. Es la enfermedad espiritual, la enfermedad del corazón, la que te aleja de Dios en lugar de acercarte. Esa es la que realmente debemos de estar preocupados. Y si amamos a alguien, realmente amas a tu familia, debes de preocuparte por esa enfermedad que ellos poseen y que no se les va a quitar y que nadie los va a poder sanar más que solamente Jesucristo. Hay que traer a esas personas con todo y sus enfermedades y ponerlos a los pies de Cristo. Porque esas enfermedades espirituales, internas, son problemas del corazón. Y saben una cosa, tiene que ver con incredulidad, con indiferencia, con que no me importa lo que Dios piense. Y saben una cosa, la humanidad hoy sufre dolores. Y esos dolores o esa dolencia se llama pecado. Y necesitamos ayudarles. Espero que usted sea de las personas que hoy está sana delante de Dios y que esa enfermedad ya no nos aleja más. La humanidad se ha mostrado insensible. Y sabe una cosa, todo lo que hemos visto en estos días, si no aprendimos la lección, si la humanidad entera no aprende la lección, de nada sirvió esta gran pandemia. Ni tampoco sirvió tantos muertos y tanta gente que perdió muchas veces casi todo por salvar a un ser querido. Pido una bendición y les pido que de verdad levantemos una bendición especial para cada persona que ha reconocido y que en la gracia y en la misericordia de Dios pudo entender y reconocer en primer lugar que estaba enferma del alma, que tenía una enfermedad del corazón, que entendió que estaba enfermo del corazón y que además de todo, hoy es sano, solamente por la gracia de Dios y porque el Señor un día en su gran amor hizo descender su espíritu sobre esa persona, y espero que seas tú también como yo he tenido esta experiencia y que Dios me vio a mí en algún momento y me dijo: estás enfermo y necesitas salud. Todas estas personas que venían a Jesús, yo siento que venían en una forma equivocada. Primero tenían que atender su enfermedad de adentro y después sus enfermedades corporales. De verdad, gracias y bendecimos a Dios y pedimos una bendición por las personas que realmente vieron el valor de morir en una cruz. Porque esto le ocurrió al Señor Jesucristo. Gloria solo a Él. Gracias, Dios, por haber puesto un canto nuevo en mis labios. Gracias, Dios, porque ahora me haces hablar con amor y reverencia de tu evangelio. Porque a lo mejor en algún momento me burlé de él. A lo mejor alguien me habló y lo menosprecié. Pero gracias porque ahora puedo hablar con amor y reverencia de tu evangelio. Gracias porque me iluminas la inteligencia, como lo hiciste para darme cuenta de mis enfermedades internas. Gracias porque abriste mis oídos y hoy puedo oír tu voz, Señor. Hoy puedo oír la voz de Dios cuando voy a su palabra y voy en oración. Porque has trazado mi camino y me conduces cada día a la vida eterna. Hermanos, la época de los milagros no ha pasado todavía. Escuche una cosa, cada conversión de cada persona allá afuera
Es un milagro. ¿Estamos de acuerdo? Gracias a Dios. Vamos a Isaías 53:5. Isaías capítulo 53, y solamente vamos a despegarnos 2 veces de nuestro pasaje. Isaías 53:5. Escuche bien estas palabras. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué dice? Curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora sí, si hoy eres sano, ven a Cristo y tráele todas tus enfermedades. Y ¿sabes una cosa? Él va a tener compasión de ti, como lo hizo con todas estas personas y toda esta gente. Versículo 32 de nuestro pasaje. Regresamos a Mateo 15:32. ¿Y qué dice? Dice así la palabra del Señor nuevamente. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión, escucha esa palabra, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo. ¿Los discípulos no lo habían notado? Pues aparentemente no. Y no tienen qué comer, dijo el Señor. Y enviarlos ya en ayunas no quiero, porque además de todo, pueden desmayarse. ¿Que los discípulos no vieron todo esto? ¿No eran humanos los discípulos? ¿No vieron estos detalles? Y el Señor sí los vio. El Señor en primer lugar expresa: tengo compasión. Compasión, sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, la emoción o sentimiento que más expresó nuestro Señor, si usted no lo sabe, fue la compasión. Fue el sentimiento que más se menciona. Algunos pasajes sí mencionan que nuestro Señor de alguna manera experimentó gozo. También dicen otros pasajes que experimentó gratitud, otros que experimentó ira, otro celo. Otros pasajes dicen que experimentó tristeza, admiración, pero ninguna con tanta frecuencia como la de compasión. Nuestro Señor Jesucristo fue compasivo. Sigue siendo compasivo hoy en día. Esto nos permite observar un rasgo distintivo de su carácter y el sentimiento dominante de su corazón cuando habitó aquí en la tierra juntamente con los hombres. Compasión es un sentimiento de humanos. En la mañana me dijo mi esposa: hasta con los perros, porque le dije: Lucas, salte. Y dice Diana: tienes que ser compasivo aún con los animales. Me causó risa, pero dije: lo voy a incluir. Una persona que se dice cristiano, que conoce a Cristo, que ha sido sanado internamente, tiene que producir compasión, seguramente, hasta por los animales. Compasión es ponerte en los zapatos de quien sufre. Como lo dije hace un rato, no puedes sentir ni describir lo que una persona siente en su enfermedad y dolor si no te pones en sus zapatos. Y no es hasta que te pasa, hasta que entiendes la descripción de dolor, sufrimiento, desesperanza de esa persona. Compasión es un sentimiento del cristiano. Compasión por alguien es un indicador que Cristo vive en ti, porque hoy Él te hace más sensible por los demás. Y yo creo que debería de ser una de las cosas aprendidas
en este tiempo. Hemos tenido algunas reparaciones en casa y ha habido albañiles en casa y en la de mi mamá. Y hemos tenido relación con estas personas. Ser albañil no es malo, es un trabajo correcto, pero es un trabajo duro, como dicen, de sol a sol. Y si tú añades a un albañil que es diabético, lo hemos pensado mi esposa y yo, viendo la cantidad de diabéticos que México tiene. Quien tiene diabetes y se puede cuidar y no lo hace, qué tristeza. Pero le decimos mi esposa y yo, oye, ¿cómo se cuidan estas personas? Desayunan una coca y son diabéticos. Tal vez no tuvieron el tiempo ni tienen el medio para cuidarse. Y no quiero crear un panorama que nos pongamos a llorar. Solamente quiero invitarlos a que seas compasivo y pienses en los demás y dejemos de pensar en nosotros mismos. Y sabe una cosa, aquí en esta iglesia, y añoro la reunión de oración, pastor. Hasta que no la vemos que se fue, realmente vemos lo que perdimos. Y yo seguiré diciendo que una iglesia que no ora es una iglesia débil. Y hoy necesitamos urgentemente volver a regresar o volver a tener la reunión de oración. Y en la reunión de oración y en algunas otras reuniones se preparan unas cosas allá atrás. Cacahuates, un pedazo de naranja, un pedazo de pan, una galleta. ¿Sabes qué? No es que tengamos que dar algo. Hoy lo entendí más que nunca. No es que la iglesia tenga que dar a alguien o algunos hermanos digan yo llevo. Tal vez ese snack o refrigerio no es para ti, porque tú vienes de tu casa. Tal vez sea para el hermano que salió desde temprano de su casa, que trabajó todo el día, que le dieron una hora para comer. Regresó a trabajar, medio comió y viene con todo el deseo de reunirse en esta iglesia, en la reunión de oración, porque necesita poner sus peticiones delante de los hermanos y de la iglesia. Y tú comiste a las 3, descansaste hasta las 4, viste un programa, bajaste por un refrigerio, tomaste tu carro, él viene caminando, o en Uber, o en camión, o lo que tú quieras, y entonces pues te subiste a tu carro porque vives en la zona, y en 5 minutos llegaste a la iglesia y te bajaste bien cómodo. Si vienes con la misma intención que el hermano que viene allá. Y sabes una cosa, el refrigerio no es para ti tal vez, es para ellos, es pensando en los demás, es para quienes realmente un té y una galleta les sabe delicioso en ese momento. Y además vinieron a hacer lo mejor, o gran parte de lo mejor del día. Hermanos, consideremos a los demás. ¿Quieres ver un escenario todavía más triste? Párate a las 6 de la tarde, 6:30, en una parada de camiones y observa las caras de las personas y podrás observar caras muy tristes, que si pudieras saber lo que hay, personas que salieron desde la mañana o madrugada y ahorita toman un autobús para tardar 1:30 en llegar a su casa. Pensar en los demás. Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Escúchelo. Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Él es misericordioso. Él no deja de hacer las cosas. ¿Por qué nosotros lo vamos a dejar de hacer? Versículo 33. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto, Señor?
para saciar a una multitud tan grande. Dije hace un momento, sí es verdad, esta pregunta es de humanos, no es de juzgarse o de señalar. Señor, ¿de dónde? Estamos en un lugar donde no hay un Oxxo y menos un Superama. ¿De dónde vamos a sacar todo esto? Esta situación se parece. Esta pregunta, esta duda, olvidarse quién estaba con ellos. Estaba el Señor Jesucristo, quien habían visto que había aliviado y curado a toda esa gente que pusieron a sus pies y muchos más enfermos. A los discípulos un momento se les olvidó y a nosotros a veces se nos olvida quién está a nuestro lado, quién está en nosotros, quién está con nosotros. ¿Quién es nuestro Padre? Se nos olvida. Y se parece un poco a lo que Moisés sintió cuando ese pueblo desobediente, codicioso, quejoso y llorón tenía ahí él a su cargo. Y le pidieron carne. Igual. ¿De dónde voy a sacar carne para todo este pueblo tan grande? En medio del desierto, por lo menos estos hombres de nuestro pasaje podían irse a las aldeas más cercanas, podían desmayar en el camino, pero podían hacerlo. Pero en el desierto, amigo, hermano, no. ¿Y qué ocurrió? Si recuerdas, un viento fuerte, dice la Escritura, del mar, con una parvada gigante de aves, codornices, y puesta en medio del campamento, como un plato servido a la mesa, para este pueblo desobediente, quejoso, llorón, codicioso. ¿Y sabe qué ocurrió ahí, si no se acuerda? 60,000 varones comieron carne, no un día, no 3 días, no 5, no 20, 30 días completos, carne y carne y carne. ¿Querían carne? Se las dio el Señor. Pero lo interesante es que dejó sorprendido a Moisés. Le recordó quién era Dios de los cielos, Dios todopoderoso. Y le dijo a ese pueblo incrédulo, yo estoy con ustedes porque lo prometí. Hice pacto con ustedes para hacerlo. Y ahora todos comen carne. Tanta carne hasta por un día de camino, de la cintura para abajo, hasta que le salieran literalmente por las orejas. Les recordó. Ahora le tocaba a Jesús, al Hijo de Dios, a Dios mismo, encarnado en la persona de Jesús. Y ahora le tenía que enseñar a sus discípulos y a estas grandes multitudes enfermas quién era Él. Y ahí es donde entra nuestro pasaje y culmina con toda la enseñanza hermosa que Dios tuvo para esas personas y hoy para nosotros. 12,000 varones comieron. ¿Por qué digo, 12,000 personas? ¿Por qué? Dice 4,000. Otra vez, soy muy numérico. Si no se menciona que comieron las mujeres, pues también comieron. Y los niños también. Y si eran esposos, tenían un niño. Y la verdad es que las parejas no tenían de un hijo. Pero suponiendo que fuera una señora o una esposa y un hijo, comieron 12,000. 12,000 personas comieron. Versículo 34. Y Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? A ver, el Señor tuvo que intervenir y pone orden ahí. Les dice, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. ¿Y qué más? El 37. Y comieron todos. ¿Y qué más? Se saciaron. Porque cuando Dios provee, querido hermano y amigo, es hasta saciarnos. Él no medio te va a dar, Él no medio te provee, Él te provee completamente. Y aquí es una provisión que siempre sobrepasa
nuestras expectativas, porque así es Dios. Vino la provisión perfecta. 12,000 personas, si usted está de acuerdo conmigo, y tal vez más. Alimentación de 4,000, 7 panes, algunos pececillos. ¿Y qué sobró? 7 canastas llenas. Si usted no lo sabe y se confunde como algunos lo han hecho, hay otra alimentación de 5,000 personas. Tan solo un capítulo antes, en el capítulo 14. Le digo una cosa, dicen que muchos han criticado que hay una duplicidad, pero no es así. Son 2 eventos iguales o parecidos, con diferentes números. Y aquí es donde viene lo que yo vi. El Señor tenía que recordarles una vez más, tal vez los que estuvieron con los 4,000, y si el evento de los 4,000 fue primero que los 5,000, o el de los 5,000 primero que el de los 4,000, no importa, había gente presente que ya había visto ese milagro impresionante que solamente Jesús podía hacer. Pero son 2 casos diferentes. En el segundo tenemos 5 panes, 2 peces, 12 cestas llenas. 15,000 personas comieron y tal vez más. Y por último, hay algo que tenemos que aprender, que el Señor hizo en ambos milagros, grandes milagros. De las cosas que primero hizo, levantó sus ojos al cielo. Nosotros debemos de levantar nuestros ojos al cielo, donde está el Señor de señores, el Rey de reyes, porque allí está Él. Y nuestro Señor Jesucristo levantó, miró al cielo y dio gracias por lo que ni siquiera había acontecido, por lo que ni siquiera habían tomado en sus manos esa gente incrédula. Y porque nosotros debemos de agradecer antes que nada, levantar nuestros ojos al cielo y reconocer que todo lo que viene a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestras manos, solamente viene de arriba, de nadie más. La segunda cosa que puedo ver, la preocupación déjasela a Dios. Cuando tú ya no puedes, cuando tú crees que no puedes hacer lo que viene, déjaselo a Dios, porque Él lo sabe hacer. Él tiene la capacidad para hacerlo. La otra cosa que tienes que observar, la autoridad de Cristo. Cristo sí tenía compasión porque era 100% hombre, pero también era 100% Dios, y por eso tenía autoridad. Y siempre lo que Jesucristo hizo, lo hizo respaldado por el Padre. Siempre su ministerio fue respaldado por su Padre. Demostró tener poder divino. Esa es la capacidad del Hijo. Y también se muestra una figura como un pastor, porque sabe una cosa, vio por sus ovejas. Toda esa multitud y aún sus discípulos eran sus ovejas o como sus ovejas. Y primero los alimentó espiritualmente, y por eso le invito, obviamente, y sé que nuestros pastores preparan la palabra diligentemente, con responsabilidad, para alimentar al rebaño. Pero si ellos en su visitación o en su llamada por teléfono entienden que Salvador y Berenice no tienen que comer, creo que el Señor enseña que tienen que ver para que ellos físicamente estén cubiertos. Y voy a decir algo y me atrevo a hacerlo y espero no me corran, pero no tiene que pagarlo el pastor. No tiene que pagar 1 kilo de frijoles y unas tortillas que le lleve a la familia, que lo tome del fondo de la iglesia, pero están viendo y cubriendo por la necesidad física de estos hermanos que me di cuenta que no tienen que comer.
Y el Señor cubrió la necesidad de sus ovejas en esta parte. Espiritualmente, porque les habló verdades durante más de 3 días o 3 días. Y después cubrió su necesidad física y les dio de comer. Hermanos, también es un aliento para nuestros pastores. A veces los pastores quieren hacer más y más, pero los recursos son muy pocos. Déjaselo al Señor, porque sabes una cosa, pastor, que me escuchas. Lo que tienes que es poco, en las manos de Cristo es mucho. Él multiplica lo poco que hay, los pocos recursos para que se vea mucho, para que se cubra casi o todo lo que se necesita cubrir. Las matemáticas de Dios no me checan. Hermanos, 5 panes, 7 panes, más algunos pececillos, igual a 12,000. 5 panes más 2 peces, igual a 15,000. Las matemáticas de Dios no checan, la lógica no checa. Quiero decirles que si han oído de las abejas, y con este ejemplo termino. No ovejas, abejas. Es un insecto. Quiero decirles que las leyes de la física dicen no. Dice un principio aerodinámico, no. ¿No qué? No puede volar. La NASA dice que no puede volar, no se explica cómo puede volar. De hecho, afirma que no debería de volar porque tiene alas muy cortas y un cuerpo muy grande. Un insecto, ¿para qué? Para muestra un botón. Solamente estoy hablando de un insecto. ¿Sabe qué? Su técnica de vuelo es muy ineficiente de este insecto, con un alto consumo de energía. Ella no lo sabe. Las abejas no lo saben, no saben nada de física ni de lógica. Ella vuela porque Dios le dice vuela, nada más, porque Dios así es, más allá de nuestras perspectivas, de lo que pueden ver nuestros ojos. Así es el Señor de maravilloso. Hermanos, estábamos desahuciados, con una muerte y una enfermedad terminal, peor que el cáncer. Ya estábamos desahuciados. Nuestro punto a donde íbamos a llegar era la muerte. Y hoy hemos sido sanados de la enfermedad más grave, la del corazón, y con una esperanza hoy viva y con la promesa de una vida eterna juntamente con Cristo. Así es que denle gracias a Dios por lo que tenemos. Démosle gracias a Dios por lo que tenemos y no cuando lo perdamos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Dios del cielo, Dios de la tierra, Padre Santo, gracias. Gracias por tu amor, tu cariño, tu palabra hermosa que abre nuestro entendimiento, que nos deja ver tanto de cómo eres. Gracias porque tú rebasas toda expectativa. Tú vas más allá, tú ves lo que nosotros no vemos. Gracias. Te pedimos nos perdones y nos ayudes a ser mejores en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.